Le preguntan a un gran número de personas, huéspedes de hoteles, si les parece bien que estos hoteles tomen una serie de medidas para incrementar su compromiso con la ecología y para tener una mayor sostenibilidad ecológica. La gran mayoría de los huéspedes contesta que sí, que le parece fantástico que así sea. Acto seguido le preguntan a todos esos huéspedes si estarían dispuestos a pagar algo más para implementar esas medidas ecológicas dentro de la cadena. Y prácticamente las mismas cifras sale justo el resultado contrario. No estarían dispuestos a pagar ni un céntimo más porque se implementaran esas medidas con las que estaban de acuerdo. Vamos a hablar de esto en este episodio. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al turismo, gestión hotelera, promoción de destinos, ya lo sabes. Soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Hay una tendencia dentro del mundo hotelero a darle mucha relevancia a la sostenibilidad en términos ecológicos, la sostenibilidad ecológica. Y parece que siempre se repite lo mismo, y es que el cliente lo demanda, el cliente lo pide, el cliente quiere que los hoteles sean cada vez más ecológicos, etc. Y sin embargo, luego la realidad es que efectivamente todo el mundo quiere que todo, no solamente los hoteles, sino que todo sea lo más ecológico posible, que se produzca la menor contaminación posible, que todo sea lo más reciclable posible, etcétera, etcétera, y que se perjudique al planeta lo menos posible. Ahora bien, cuando ya se empieza a decir que esa parte es muy valorada y que está pedida básicamente por los huéspedes, ahí es donde se empieza a poder poner en duda. ¿Por qué? Porque normalmente una gran parte, y yo diría que en estos momentos estaríamos en la parte más importante de la ecología y de la eficiencia y todo esto, es algo que no se ve, que no trata directamente con el usuario. Es algo que ocurre en los cuartos de máquinas, es algo que ocurre en los cuartos de basuras, digamos. Es algo que tiene que ver con eficiencia energética, con producción energética propia, con evitar desperdicios, a lo mejor de alimentación, reutilizarlo para generar energía propia, etcétera, etcétera. Y es algo que ocurre, como digo, en esos cuartos de basuras, es algo que ocurre en las cocinas y es algo que ocurre en los cuartos de máquinas, por así decir. Aquellos lugares donde los huéspedes de los hoteles no llegan. Claro, tú para comunicar eso tienes que hacer un esfuerzo muy grande y tus clientes de alguna manera pues o se lo creen o no se lo creen, porque no llegan a verlo nunca. Sin embargo, todo aquello que tiene que ver con la ecología y con el usuario del hotel, entonces ya sí que tiene una, difusión más directa. Si tú en tu hotel, pues cuando llegan los huéspedes, pues resulta que antes lavabas las toallas todos los días y ahora les dices que lavas las toallas pues una vez cada 3 días, una vez por estancia, o si lo piden, o lo que sea, evidentemente el cliente lo que está percibiendo es una disminución de servicio. Lo que valore el cliente esa disminución de servicio, sobre todo si no va acompañada de un descenso en el coste que tiene que pagar por la habitación, ya empieza a poner en duda qué significa esto de la ecología, porque percibe que efectivamente tú le dices ya no lavo las toallas porque hay que gastar menos agua, y entonces el cliente lo que te puede decir es vale, como gastas menos agua, tengo menos servicio, disminúyeme el precio que me estás cobrando por la estancia. Hay diferentes servicios que se dan dentro de un hotel que los clientes pueden valorar más o menos. Por ejemplo, una cuestión que afectó inicialmente a todo esto de la ecología fue que era muy tradicional que en los hoteles hubiera en la mesilla de noche hubiera un cuadernito, unas cuantas páginas de un tamaño pues a lo mejor DIN A5, DIN A6 y un bolígrafo para que los clientes pudieran tomar allí sus notas, lo que quisieran. Y una de las cuestiones que se empezó a plantear era si ese cuadernito tenía demasiadas páginas y que si se reducían, pues oye, al final sumando todas las estancias, habitaciones, hoteles, etcétera, acababa habiendo un montón de páginas de menos. Y eso pues significaba pues menos, digamos, tala de árboles, fabricación de papel, etcétera, etcétera. A los clientes que se les preguntó, ¿os importa mucho si el cuadernito en vez de tener a lo mejor 14 hojas o tener 20 hojas, pues solo ponemos de 10 o de 7? Y la mayoría dijo que les daba igual, que ellos utilizaban a lo mejor una, para cuando llamaban a lo mejor a recepción por teléfono y tenían que apuntar algo, pues cogían ese boli, apuntaban lo que fuera en la primera página y ya está. Entonces si había
27 o había 30 o había 10 páginas, pues les daba un poco lo mismo. Eso no se percibía como algo que fuera grave, porque además muchos de ellos admitían que jamás habían utilizado siquiera el cuadernillo. Cuando se les decía, bueno, pero es que ahora el bolígrafo está hecho de material reciclado, entonces ya es algo más ecológico. Decían, vale, les daba igual, ¿no? Pues perfecto, tenían esa idea de que era más ecológico siempre y cuando no subieran el precio por la habitación debido a que el coste de ese bolígrafo, que era ecológico en su fabricación, porque era reciclado, etc., había costado más caro que el que tenían antes. En muchos casos ya ese bolígrafo pues incluso ha desaparecido y los clientes protestan porque no esté ese bolígrafo, los clientes protestan porque no esté ese cuadernito. Pues ahí entramos en términos comparativos. Es decir, si tú en tu hotel no estás ofreciendo ese cuadernito y hay otro hotel que sí que está ofreciendo ese cuadernito, pues si los clientes tienen la posibilidad de comparar, ya depende de lo que lo valoren. En general es algo que parece que no se valora demasiado. Sin embargo, cuando ya entramos en términos de limpieza, entramos en términos de cada cuánto se lavan las sábanas, cada cuánto se lavan las toallas, ahí ya se empieza a percibir algo distinto. Ya se empieza a percibir algo con más dudas, ¿no? Y sin embargo también acaba siendo algo que sumando, también tiene una importancia. Todos los automatismos de iluminación, ya iremos hablando de ello a lo largo del podcast, no vamos a hablar de todo esto hoy, pero sí que hay un término que es el del greenwashing, que es cuando lo que el cliente percibe es que lo que se está haciendo es algo cosmético con la ecología, pero que realmente no se están tomando medidas ecológicas, simplemente se le está haciendo ver algo como ecológico cuando lo que se está haciendo es intentar, pues yo qué sé, reducir costes, aumentar beneficios, llámalo como quieras, ¿no? Y sin embargo, cuando las cadenas hoteleras sí que están en esta actividad de preocuparse por la ecología a nivel grande, a nivel genérico, claro, hay mucha de esa parte de las acciones que están tomando que, como digo, no se ven, que no están ahí a la vista de todo el mundo. Y claro, ¿qué haces entonces, no? Es algo muchísimo más difícil de plantear y que las empresas tienen más difícil de trasladar a sus clientes, mientras que aquello que directamente están viendo que, oye, pues a lo mejor la toalla, pues hoy no la van a lavar, y esto ¿por qué? Pues vaya rollo. Sin embargo, cuando está en el cuarto de máquinas, ellos no lo perciben, es donde realmente se está llevando a cabo algo que tiene un volumen ecológico muy grande, porque a lo mejor el cuarto de calderas pues se ha compartido con otro hotel que a lo mejor es de la misma cadena, o a lo mejor se está reciclando algo de residuos que hay en el hotel, pues a lo mejor de restos de comida, para generar electricidad o para generar vapor de agua que pueda mover lo que sea. Todo esto, que hemos hablado en los podcasts de muchas cosas y seguiremos hablando de ello, muchas veces al cliente final no le llega. Y por eso en muchas ocasiones hay esa dificultad de poder decirles, oye, mira, que estamos haciendo todo esto y que ellos se lo crean, o de tocar aquellos puntos que sí que haya algo en lo que ellos interactúen y que vean que hay una cierta preocupación y que digas, oye, pues yo a lo mejor te voy a lavar las toallas siempre que me lo pidas, no te voy a decir que una vez por semana, pero elige tú. Y así ellos van viendo que, bueno, que hay algo que sí que subyace de una preocupación, que también puede ser una reducción de costes, pero que a lo mejor no estás hablando de una reducción de costes como tal, sino de una reducción de gasto de agua que puede llevar aparejado una reducción de costes, pero que no es tu leitmotiv, sino que tu leitmotiv es que se gaste menos agua, que haya un menor desperdicio de agua, y a partir de ahí sí que efectivamente vas a tener un coste más contenido. Pero el cliente tiene que ser capaz de percibirlo. Y ahí entra toda esa comunicación que llega un momento en el que se le da una importancia, a lo mejor tan grande, y decir que los clientes eligen un hotel u otro en función de sus políticas de sostenibilidad, que eso es algo que sí que se puede poner en duda. Piensa si una persona que tenga la posibilidad de ir a 2 hoteles elegiría al que tuviera una política de sostenibilidad más, digamos, avanzada, por delante de otros criterios. Evidentemente, si fueran 2 hoteles exactamente iguales, en la misma localización, con la misma orientación, con las mismas vistas, con la misma calidad de servicio, con lo mismo todo, mismo precio, etcétera, etcétera, y uno de los 2 hoteles tuviera una eficiencia, una sostenibilidad más alta que el otro, pues todo el mundo, si lo sabe, elegiría el que tuviera una sostenibilidad más alta. Ahora bien, si eso es imposible, no hay 2 hoteles que sean exactamente iguales, esos criterios de sostenibilidad
¿realmente es algo que los clientes tienen tan como prioridad, como algo tan grande en su organización del viaje, como para decir voy a ir a este hotel sí o sí porque tiene esas políticas de sostenibilidad tan grandes? Y la siguiente pregunta es, actualmente en el sector hotelero, ¿hay tantas diferencias en políticas de sostenibilidad entre unos hoteles y otros? Porque la preocupación existe. Y es que cuando se logran eficiencias muy altas, también hay una reducción de costes, hay una eficiencia, digamos, económica o monetaria que va de la mano de esta eficiencia ecológica, ¿no? Y por eso también interesa mucho. Aquí es una cosa que hay mucho de lo que hablar. ¿Tú qué opinas? ¿Realmente, si eres usuario de una cadena hotelera o de hoteles en general, cuando te vas de vacaciones, te revisas la política de sostenibilidad que tiene cada uno de los hoteles a los que puede ser que fueras y es para ti algo tan importante que dices, oye, sí, estoy muy comprometido? ¿O entiendes que más o menos todos andarán con una preocupación similar y te fijas más en, yo qué sé, en las vistas que tengan las habitaciones o en la comida o entiendes que todos tienen más o menos la misma comida y entonces te fijas solo en la sostenibilidad? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu criterio y cómo lo haces en este sentido de todo esto de la sostenibilidad, la importancia que le das como usuario y te pones en el otro lado y cómo lo ves realmente desde el punto de vista hotelero? Es un episodio directamente introductorio para empezar a hablar de esto. Ya verás, hemos hablado en entrevistas en la parte de los episodios largos de todo esto con especialistas y aquí iremos hablando un poquito de conceptos más centrados en episodios muchísimo más cortos porque esperamos que participes, que nos des tu opinión y que nos digas cómo lo haces y cómo crees que están las cosas, cuál es el nivel de conversación actual. Venga, anímate y dínoslo en tus comentarios, dínoslo como quieras, que nos interesa muchísimo. Y hasta el próximo episodio.